María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a intentar desgranar y analizar exhaustivamente lo que significa cada uno de los datos de empleo que hemos conocido a lo largo de la semana y sobre todo hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida de nuevo. Hola, pues muchísimas gracias siempre por tenerme, ¿no? Pues mira, la verdad es que el año, el 2025, ha empezado así como que con furia. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación. Ujú. Bienvenida, doctora. Feliz de tenerla nuevamente por acá y de regreso acá en América, como le llaman en Europa, ¿verdad? Hoy qué ganas tenía. Tú eres ya más estadounidense, podemos decir que casi europea. Pero bueno, María, vamos con ese dato de hoy, el más importante, como remarcábamos en la presentación. Las nóminas de Estados Unidos han crecido en 256.000 en diciembre, mucho más de lo esperado. ¿Qué significan estos datos? ¿Cómo los interpretamos? ¿Se puede decir con esto que no hay problemas significativos, problemas interesantes, dolores de cabeza, ¿no? Con el empleo en Estados Unidos? Cuéntanos. Pues mira, te digo una cosa, como todos los datos económicos tienen muchísimas aristas, ¿no? Primero, este dato económico del desempleo es muy importante y está bastante bien, hay que decirlo, aunque bueno, luego siempre podemos analizar, ¿no? Que como siempre digo, ¿no? Una cosa es la cantidad de puestos de trabajo y otra cosa es la calidad, ¿no? Pero en general, cuando tú lo miras, es un buen dato económico para, recuerda, un mes de diciembre, ¿ok? Porque lo que nos han dado es cómo está la economía, el mercado laboral en el mes de diciembre, que generalmente, tradicionalmente, históricamente es el mes donde más trabajos se producen debido, bueno, pues a lo que son las fiestas, ¿no? El problema es que este dato económico, si bien es muy bueno porque te está diciendo que ha habido contratación, pone en entredicho una vez más las medidas que tomó la Reserva Federal y que viene tomando la Reserva Federal desde el mes de septiembre. Acuérdate que en el mes de septiembre la Reserva Federal empezó a bajar primero en 50 puntos básicos, después en 25, en 25, lo que es la tasa de referencia, ¿no? Lo que se llama los Fed Fund Rates, ¿no? Hubo mucho debate porque lo que se estaba viendo es que automáticamente que cortaron esas tasas, la inflación en los tres, digamos, indicadores que se suele medir, ¿no? Que es los índices del precio al consumidor, los índices del precio al productor y después lo que son los gastos en consumo personal han venido subiendo y una cosa que Alejandro probablemente me dará la razón y es lo más preocupante, es que el precio de las commodities ha venido subiendo más de un 6%. Si tú tienes las commodities caras, obviamente esas commodities para la producción, entonces vamos a ver que la inflación se mantiene. Como consecuencia, lo que estamos viendo es que la Reserva Federal está bajando, como hemos dicho, tasas de interés en un momento en lo que la economía está robusta. Vamos a tener un cuarto trimestre del 2024 fuerte, siempre son fuertes porque son los meses de más consumo, tenemos un desempleo fuerte, entonces, claro, estas bajadas de tasa de interés, ¿qué te va a traer? Inflación. Y para mí, la mayor pesadilla que puede tener el presidente Trump es que la inflación empiece a subirle, porque hay que recordar que la inflación y la situación económica, sobre todo la inflación, ha sido lo que ha sacado al gobierno actual de la Ujú. presidencia y ha hecho que el presidente Trump gane las elecciones. Luchar contra la inflación, si la inflación le empieza a subir, tenemos un problema. Yo espero que la inflación, siempre lo he dicho, la inflación que tenemos se puede, digamos, mejorar con las políticas de oferta del presidente Trump. Pero esas políticas de oferta se tienen que poner, digamos, del dicho al hecho. Y esto es lo que a mí me da más miedo. Sí, realmente efectivo, como lo está diciendo la doctora. Estos cambios dentro de los commodities también pueden afectar y causar grandes problemas en un futuro y posiblemente ni siquiera muy lejano. De hecho, pues ahora que ya estamos viendo que la tasa de desempleo ha tenido un descenso en una décima del 4.2 al 4.1, realmente está por debajo de las expectativas. Entonces, todo esto nos podría llevar a ese punto que podría generarse una inflación a lo que nos está comentando, doctora. Hombre, claro que sí, porque vamos a ver, esta bajada de tasa de desempleo, aunque vamos a ver una cosa, como todo hay que medirlo, ¿no? En este año
se han firmado, de todas maneras hay que decirlo, porque salió un reporte, ¿no?, del desempleo, el ADP, que se publica unos días antes. Eso solamente mide la creación de puestos de trabajo privado. El que nos ha dado hoy mide el crecimiento de, o sea, los trabajos que se han creado, las nóminas, perdón, que se han firmado tanto a nivel público, que han sido 33.000, como a nivel privado, que ha sido el resto, ¿no?, hasta estos 256. Aunque vamos a ver cómo venga la revisión, el mes que viene. Acuérdate que las revisiones son tremendas, ¿no? Pero bueno, el caso está en que se han creado puestos de trabajo. Por cierto, ¿en dónde se han creado puestos de trabajo, no? Porque, como te he dicho, no solamente es la calidad, ¿no?, o sea, la cantidad, sino también la calidad, ¿no? Y eso creo que podíamos hablarlo. Entonces, si se han creado puestos de trabajo, si la gente está ganando dinero, pues la gente va a gastar, ¿no? Y como tenemos el problema de la oferta, porque es lo que dice el gran economista que yo sigo muchísimo, ¿no?, Arthur Laffer, que dice: cuanto más manzanas produzcamos, el precio de la manzana va a disminuir. Básicamente eso te resume la situación, ¿no? Nosotros la parte de la oferta la tenemos completamente, digamos, bloqueada porque, sobre todo por las regulaciones, ¿no? La cantidad de regulaciones que ya lo hemos comentado se han metido en estos 4 años, ¿no? Si estas regulaciones que el presidente Trump dijo que va a resolver, si se continúa, ¿no?, con lo que son la bajada de impuestos, incluso la bajada de impuestos a las corporaciones, esto va a hacer que la oferta de manzanas aumente y va a luchar mucho, ¿no?, contra esta inflación. Pero tal y como estamos, vaya, yo me juego que os invito a todos a cenar, que el próximo mes casi todas las datas de inflación van a estar al alza. Bueno, pues eso sería, como tú decías, la peor pesadilla, el peor escenario para Donald Trump, que precisamente fue elegido para eso, ¿no?, para combatir la inflación. Volviendo al tema del mercado laboral, María, ¿podemos decir que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente, pero el descenso de la contratación apunta a una desaceleración del mercado laboral? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pero para empezar hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y te voy a contestar la pregunta, pero el otro día, hace, pues no sé, como 2 o 3 días, a principio de semana, dieron el resultado, ¿no? Se publicó un documento en el que básicamente te dicen, a día de hoy, en el mes de diciembre, cuántos puestos de trabajo hay vacantes. Es decir, si lo ponemos en los famosos carteles del Help Wanted, cuántos puestos de trabajo hay disponibles. Y tú te puedes creer que hay 8.1 millón de puestos de trabajo. ¿Y tú sabes cuántos gente sin trabajo, o sea, desempleados tenemos en los Estados Unidos? 5.5 millones. Entonces, eso es un dato, ¿no?, que también quería dar porque es muy curioso. Tenemos 5.5 millones de personas desempleadas y tenemos 8.1 millón de puestos de trabajo disponibles, ¿no? Entonces existe esta situación. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos, ¿no?, que los norteamericanos no quieren hacer o que no les resulta atractivo, o mil cosas, ¿no?, que podíamos analizar, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que dentro de lo que son los desempleos o el empleo que se ha creado en los Estados Unidos, y perdona que me vaya un poco de tu pregunta, porque creo que es importante decirlo, está aumentando mucho, Anita, el número de desempleados que hay en un grupo muy peligroso en la sociedad, que son aquellos entre 16 y 19 años, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque primero esta es la mano de obra del futuro, es decir, no la mano de obra, a ver, no quiero utilizar esa palabra, ¿no?, pero son los trabajadores que en teoría nos van a pagar a nosotros. O sea, yo estoy trabajando para pagarle el retiro a mucha gente y a mí me gustaría que haya gente trabajando para pagarme el retiro a mí, ¿no? El número o sea, ese grupo es este grupo entre 16 y 19 años, ¿no?, que tiene una tasa altísima, y lo que es más preocupante es que es una tasa que se ha mantenido alta, ¿no? Así también como otro tema, estamos en los Estados Unidos de América, estamos en un país desarrollado en el que tenemos un alto número de estudiantes en desempleo
porque no tienen ni un diploma, ¿no?, de graduado escolar, ¿no? Entonces, estos son unos temas que yo creo que tendrían que ser revisados, ¿no?, por las autoridades, porque, como te digo, no solamente es el número de... Lo que diferencia un país desarrollado de un país, digamos, en vía de desarrollo, es el tipo de mercado laboral que tiene. ¿Tienes tú un mercado laboral de profesionales o tienes un mercado laboral de gente sin las cualificaciones, que no... profesional en todos los aspectos de la vida, porque las profesiones hay muchas y muy variadas, ¿no? O tienes gente que no son profesionales laborales en nada. Entonces, esto es importante analizar. Ujú. Sí, realmente está todo esto cambiando, dando vuelta a todo lo que está viendo y está viendo el mercado. Pero en este momento, pues realmente ha sido una sorpresa en cuestión de servicios y de que el mercado laboral pues está superando las expectativas. De hecho, las vacantes de empleo y la rotación laboral han alcanzado máximos en 6 meses. ¿Esto qué realmente significa al momento? Y ahora que hay un nuevo año, un nuevo comienzo y propiamente que entra el presidente a tomar posesión. Bueno, lo que tú me estás hablando de las rotaciones, no sé si te estás refiriendo a un dato que en inglés se llaman los quits, ¿no? Cuando la gente pierde el trabajo, tú tienes que analizar, o cuando una persona queda desempleada, tú tienes que analizar por qué. Y es un poco lo que es el tema de la rotación. Tú puedes quedar desempleado porque tú decides renunciar voluntariamente, porque tú piensas generalmente que puedes encontrar una mejor oferta laboral en otro sitio, ¿no? Estos que se llaman quits en inglés han bajado significativamente en el último mes en los Estados Unidos. Ha habido épocas en las que la gente tenía muy claro que podía encontrar otro trabajo y mejor en otro lugar, entonces los famosos, digamos, renuncias, ¿no?, los quits eran muy altas. A día de hoy, pues los quits están muy bajitos, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos lo que son los despidos, que es otra razón de lo que tú me estás hablando de las rotaciones, ¿no? Los despidos pueden ser de dos tipos. Los despidos pueden ser lo que se llaman los layoffs, básicamente que la empresa se cierra por cuestiones económicas y entonces todo el mundo es despedido, o lo que son, digamos, despidos por temas personales, ¿no?, los discharges, ¿no? Estos están en aumento. Tanto los layoffs como los otros están aumentando, concretamente en el 2024 casi 300.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que te vengo a decir es que aunque vemos un mercado laboral fuerte con creación de puestos de trabajo, es importante también analizar que muchos de estos puestos de trabajo es una persona que tiene dos puestos de trabajo, porque aquí lo que analizamos son las firmas de nóminas. Entonces tú puedes tener una persona con dos o incluso tres nóminas a tiempo parcial, porque el problema es que los trabajos a tiempo parcial es lo que han estado subiendo significativamente en los últimos 16, 18 meses. Ujú. Y María, para seguir analizando un poquito de manera más exhaustiva qué es lo que está pasando con el empleo de Estados Unidos, yo te quería preguntar dónde se pierden más puestos de trabajo, en qué sectores se está mejorando el empleo, para hacernos una idea, ¿no?, de cómo también está la situación a nivel laboral, pues para todo el mundo y también para ese sector de jóvenes que, como decías, preocupa, ¿no? Normalmente cuando tú analizas dónde se han creado los puestos de trabajo, tú tienes que hacer una diferenciación entre lo que son los puestos de trabajo en el área de la producción de bienes, ¿no?, y lo que son la producción de servicios. Está claro que los Estados Unidos obviamente viene transicionando de lo que es una sociedad de producción de bienes a una sociedad de producción de servicios, ¿no? Pero la producción de bienes es fundamental. Nosotros estamos oyendo mucho sobre todo el tema de las manufacturas, ¿no? Y aquí es donde está el problema. En el último reporte se han creado puestos de trabajo en el tema de la construcción, que es un muy buen dato para el mercado de bienes raíces. En concreto, el ADP dijo que se han creado más o menos unos 27.000 puestos de trabajo solamente en un mes en el tema de la construcción, pero se han, digamos, perdido casi 11.000 en el tema de las manufacturas, ¿no? Entonces tenemos esta situación aquí. Cuando hablamos de la producción de servicios, bueno, pues como yo te digo, ¿qué tipo de servicios estamos dando, ¿no? Entonces es muy importante en una sociedad, digamos, desarrollada, que se creen puestos de servicio en el área
profesional, como te mencionaba antes. Me da igual qué tipo de profesionalidad, ¿no? Pero que sea profesional, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que aquí vemos un poquito de movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área de los negocios, del emprendimiento, ha bajado mucho, ¿no? Los puestos de trabajo. También ha bajado mucho si lo analizamos por el tamaño de las empresas, que es muy importante. Bueno, pues por el tema de las regulaciones, lo que más están sufriendo son las pequeñas empresas entre 1 y 19 trabajadores, que es donde hemos visto en el último mes que se han perdido concretamente más de 1.000 puestos de trabajo, que parece una tontería, pero si vas añadiendo, y es donde se han venido perdiendo a lo largo del año, oye, estamos hablando de mucha gente que tiene que cambiar su modus vivendi porque se acaban de quedar sin un salario. Bien, y estaba viendo un dato curioso, doctora, de que las oficinas se encuentran vacías en gran parte, incluso están superando el 20%, es un nivel muy alto aquí en los Estados Unidos, realmente en la historia. ¿Por qué puede ser esto? Realmente porque todavía están trabajándose, perdón, empleados a remoto, como lo llaman, o hay algo más por lo que hay oficinas completamente vacías en algunos edificios. Hombre, pues yo creo que la gente está costando mucho, ¿no? Que la gente vuelva a las oficinas. Aquí mismo lo vemos, ¿no? En Miami, en la zona de Brickell, sigue sin haber el tono, el movimiento, la cantidad de restaurantes que había antes de la pandemia, ¿no? La gente está todavía muy remota. eh, y esto, bueno, pues está muy bien para el trabajador porque supuestamente decían que cuando tú estás en tu casa trabajando, más cómodo, iba a aumentar tu productividad, ¿no? Pero ya están empezando a salir reportes en los que se están dando cuenta que esa productividad que se esperaba, pues que no está tan ahí. Y todo lo contrario, ¿no? El trabajador empieza a estar un poco ya cansado de estar en casa, digamos, ¿no? Fuera del mundo, ¿no? Entonces estamos empezando a ver cómo esa tendencia está cambiando, no solamente porque cada vez más las empresas están obligando a los trabajadores a volver al puesto de trabajo, sino que también los trabajadores lo están pidiendo. Lo que pasa es que como todo tiene una segunda parte, ¿no? Hay muchas empresas que están felices de que los trabajadores estén en su casa, ¿sabes por qué? Porque se están ahorrando cantidad de dinero en lo que es pies cuadrados de oficina, ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que tomarlo en cuenta. Ujú. Oye, María, hay una pregunta que nos hemos hecho también a lo largo de la semana, ¿no? Para intentar explicar un poquito ese triángulo que existe entre los datos de empleo que conocemos, por otro lado, otro vértice sería la Reserva Federal y el otro vértice serían los mercados. Explícanos un poquito esa correlación que existe entre los mercados y los datos de empleo y por qué cuando vemos datos de empleo que son positivos, que yo esto te lo preguntaba también fuera de cámara, ¿por qué las bolsas tienden a caer? Porque muchas veces vemos retroceso en las bolsas, porque vemos datos positivos y entonces los inversionistas están un poquito más cautelosos. Explícanos este triángulo donde también entra la Reserva Federal. Bueno, pues ese triángulo cambia, ¿no? Según la situación en la que estemos. A día de hoy, tal como tú me lo has puesto, es muy sencillo. Vamos a ver una cosa. Tenemos un mercado laboral fuerte, tenemos un producto interior creciendo, es decir, nosotros tenemos una economía en expansión. La Reserva Federal ha recortado tasas de interés como si estuviéramos en una recesión para, digamos, inyectar dinero en la economía. Los inversores han visto varios gráficos. En concreto te voy a decir los gráficos que han visto. El primer gráfico es el gráfico del M2. El M2 es la cantidad de dinero que hay en circulación. Cuando tú te miras la cantidad de dinero que hay en circulación, hubo un momento en el que efectivamente esa cantidad de dinero en circulación se redujo, ¿ok? Hubo una reducción y todo el mundo empezó a decir, sí, ya vamos a acabar con la inflación porque ya hay menos dinero en la economía, ¿no? Pero de repente, curiosamente, en cuanto la reserva bajó en septiembre, si tú te miras el gráfico, el M2 ha ido para arriba. ¿Qué quiere decir? Que la inflación sigue ahí. Esto ha tenido un efecto brutal en lo que son las tasas de interés. El mayor enemigo que hay del mercado de valores, y Alejandro me puede corregir si estoy errónea, porque están así, ¿no? Es el mercado de bonos. De hecho, cualquier inversor, y ahora se está hablando mucho de que debido a las políticas de la Reserva Federal, cuando yo estudié finanzas, a mí me enseñaron, casi que me lo tengo que tatuar en el hombro,
que la mejor estructura, digamos, de inversión era 40-60, es decir, 60% en stocks y 40% en bonos. Porque los bonos no te rentaban casi nada. ¿Por qué? Porque veníamos de unas tasas de intereses muy bajas. Ahora, ¿qué pasa? Que las tasas de interés están muy altas. ¿Por qué? Por toda la situación de la inflación, porque sabemos que la Reserva Federal, que por cierto, salió un reporte, y ya nosotros lo hablamos y vosotros quedáis así como que, ¿cómo? En el que se dice que, digamos, los porcentajes, ¿no?, de recortes en el 2025 ahora es del 1%. Y hay un 40% de posibilidades de que en el 2025 se suban las tasas de interés. Entonces, eso es lo que ha hecho que los bonos a 10 años estén casi en 7%. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te puedes volver a ir a, como se llama, a los sidelines, es decir, te puedes salir del mercado del stock market, que está muy volátil, hemos visto cómo hemos acabado el año, y te puedes ir a un bono maravilloso que te paga un 4, un 5% sin ataques al corazón, pues claro, ¿qué pasa? Vamos a ver otra vez la migración de dinero del mercado de valores al mercado de bonos, ¿no? Entonces, a día de hoy, con una economía fuerte, con unas tasas cayendo, con el mercado no creyéndose que la inflación está bajo control y con los bonos a 10 años y más subiendo, pues hombre, hay esa pelea interna entre los dos mercados a día de hoy es brutal. Sí, efectivamente, como lo está comentando la doctora. Y bueno, son cosas que han estado moviendo el mercado últimamente. Incluso ahorita el mercado sigue cayendo por ese resultado de los bonos que aumentaron esta mañana. Así es que vamos a estar muy pendientes y vamos a ver, yo creo que hasta ya en el segundo, bueno, cuando salga el primer reporte del primer trimestre de este 2025, nos daremos cuenta qué es lo que puede darnos este 2025, aún teniendo a una persona dentro de la presidencia, Donald Trump, sabiendo mucho de números, de economía. Podría ser no un año como los que tuvo en su primer mandato o como los que hemos tenido en los últimos 2 años en la Bolsa de Valores, doctora. Bueno, mira, por cierto, te voy a dar los datos. En septiembre, cuando empezaron a cortar las tasas, el de 10 años estaba en 3.6. A día de hoy, el 8 de enero, justamente estaba en 4.6. Es que ha subido 100 puntos básicos. Y el de 30 años, entonces estoy hablando del mortgage, te estoy hablando de 30 años, también ha subido, está en 4.9, por lo menos hace un par de días, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el mercado no se cree que la inflación esté bajo control. A lo que tú me estabas diciendo, Alejandro, yo creo que uno de los mayores, digamos, cada presidente, pues no sé, se valora por lo que ha hecho en la economía. Yo creo que el presidente Trump va a ser valorado sobre todo por cómo consiga manejar la economía y esos resultados se vean en el Standard & Poor's 500, y también cómo pueda manejar el tema de la inflación, que la patata caliente que va a heredar pues es tremenda. Y espero que el Congreso, que las dos cámaras están, digamos, bajo el mismo color político, realmente entienda que hay que hacer unas políticas de economía de oferta para poder poner la economía en funcionamiento. Y como siempre digo, y dijo Arthur Laffer, ¿no?, hay que crear más manzanas para que el precio de la manzana baje y por fin la inflación se controle, porque la inflación ha sido el punto decisivo en estas elecciones. María, no te queríamos despedir sin una última pregunta, sin un último dato, porque también se ha conocido que en el mes de noviembre el crédito renovable, es decir, la deuda de las tarjetas de crédito, se ha desplomado en 13.8 mil millones de dólares, que es la mayor caída desde la crisis del COVID, nada menos. Cada vez que el crédito renovable se desplomó tanto, estaba leyendo que Estados Unidos estaba al borde de una recesión, si no ya en ella. ¿Qué está pasando con este dato y qué significa? Bueno, vamos a ver una cosa, ¿qué es el crédito? Nosotros tenemos dos tipos de crédito, ¿no? Tenemos el crédito no renovable, ¿no?, y el crédito renovable. El crédito renovable básicamente es todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. ¿Y qué significa las tarjetas de crédito? Consumo.
Nosotros tenemos que entender que en la economía de los Estados Unidos, el Producto Interior Bruto, el 80% viene del consumo. Y de ese 80% del consumo, más del 50% se hace a tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente, este dato lo que te está diciendo es que todos los norteamericanos hemos metido la tarjeta de crédito en el congelador. No sé si tú viste esa película, ¿no? De aquella mujer que compraba a diestro y siniestro y estaba al borde de la bancarrota y metió la tarjeta de crédito en el congelador, se le hizo un bloque y un día tuvo que empezar a sacar el secador, ¿no? Porque necesitaba la tarjeta, ¿no? De momento parece ser que la hemos metido en el congelador y entonces el gasto del consumidor se va a venir abajo o se va a venir abajo. Si eso ocurre, las implicaciones negativas para el Producto Interior Bruto van a ser brutales. Por eso es que este dato ha llamado tanto la atención y ha movido tanto, digamos, un poco los mercados, ¿no? Y ha puesto sobre aviso que sobre todo hay un sector de la economía, siempre lo decimos, en los Estados Unidos tenemos dos economías, la economía de los que han sabido manejarse y la economía de aquellos que no han podido o no han tenido los conocimientos o las herramientas, ¿no? para luchar contra la situación, ¿no? Esta gente está en una situación muy complicada y son los que han metido la tarjeta de crédito. Mira, a día de hoy, la última vez que chequeé, que fue hace 2 o 3 días, es muy importante mirar cuáles son las tasas de ahorro, ¿no? Todo el mundo tenemos tasas de ahorro. Las tasas de ahorro con el COVID llegaron al 31%. Claro, no podíamos gastar, ¿no? Las tasas de ahorro llegaron al mínimo justamente en junio del 22, cuando la inflación estaba en 9. Nadie ahorraba. Ahora las tasas de ahorro están bajitas, pero están empezando a subir, han llegado a un 4.4, es decir, que los norteamericanos por primera vez hemos empezado a ver la necesidad de ahorrar. Si tú ahorras, tú no consumes, si tú no consumes, no se producen bienes y servicios y el Producto Interior Bruto y el desempleo y todo va a empezar a resentirse, ¿no? Por eso es que el consumo, y sobre todo el consumo por tarjeta de crédito, es tan importante. Bueno, María, pues creo que nos ha quedado muy bien y todo muy claro acerca de cómo se encuentra la situación del empleo en Estados Unidos, qué es lo que podemos esperar y bueno, ha sido como siempre un placer que nos acompañes en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y muy cerca ya también de la investidura de Donald Trump como presidente, así que vamos a tratar también muchos temas de acuerdo a lo que se viene también en la economía. Gracias como siempre. Muchísimas gracias y feliz semana a todos.